Gracias. Pongo este tiempo en tus manos y te pido, Señor, que uses mi vida, Señor, para advertir a tu iglesia, así como Noé, Señor, y así también como Juan el Bautista, que abrió camino para ti, Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Se pueden sentar? Vamos a abrir nuestras Biblias en Sofonías, capítulo 3, versículo 8. El libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 8. Y digan un amén cuando lo tengan. Y la palabra del Señor dice así: Esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgarlos, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Y vaya que este pasaje está teniendo un impacto de cumplimiento en estos momentos. Mi amada iglesia de Cristo, la amada nación de Israel está en guerra. Esta noche Israel cumple sus 141 días en guerra. Una guerra que ha captado la atención de todo el mundo. Una guerra que ha arrastrado a muchas naciones de lejos y de cerca al campo de batalla de Oriente Próximo. Una guerra que parece que fue sacada de las mismas páginas apocalípticas de la Biblia. Una guerra que se ha convertido en la guerra más larga de la historia de la nación de Israel desde que se fundó en mayo 14 de 1948. Y una guerra que está poniendo todas las condiciones para el conflicto escatológico de Gog y Magog. Pero lejos de ver un arrepentimiento en el mundo, en estos momentos estamos viendo una gran depravación, un gran enfriamiento sin precedente, que incluso está infectando la misma iglesia de Cristo. En estos momentos es para que la iglesia se estuviera gozando, santificándose, preparándose, porque el rey ya viene, viendo lo que está pasando en Israel. No cabe duda para cristiano que conoce de la escatología, para cristiano que está metido en el Señor, que Cristo está a las puertas. Pero lamentablemente, nomás un remanente de cada iglesia de sana doctrina se va a ir con el Señor en estos momentos. ¿Y por cuál es la razón? Porque la mayoría de la iglesia dice: mi Señor tarda en venir, porque la mayoría de la iglesia ya no cree que el Señor vendrá pronto. Y la mayoría de la iglesia está más hipnotizada con la tecnología y los teléfonos. Y el nuevo orden mundial así los tiene, porque ese es su plan. El nuevo orden mundial y Satanás, su plan es engañar a la propia iglesia, porque dice la Sagrada Escritura que incluso los escogidos serán engañados. Y la mayoría de la iglesia está siendo engañada por esta tecnología, en vez que la usen para un buen uso, investigar en qué tiempo está el reloj. Lamentablemente, ahorita la propia iglesia de Jesucristo mira el reloj profético y no lo sabe leer por falta de entendimiento de las Sagradas Escrituras. Uno no tiene que ser un gran estudioso y ir a seminarios para aprender de la palabra del Señor. Uno tiene que meterse en ayuno, en oración y en santidad, y el Espíritu Santo les revelará todos los misterios de las Sagradas Escrituras. Es lo que Jesús les dijo a sus discípulos cuando los discípulos le dijeron a Jesús: ¿por qué hablas por parábolas? Métanse con el Señor, velen, oren, ayunen, y todos los misterios del reino de los cielos se les serán revelados a ustedes. La nación judía en estos momentos está pasando por el horno de la aflicción. No hay duda en mente que el mundo está pasando por la transición final y perturbadora que llevará al comienzo de la tribulación en la tierra. El tema de hoy que vamos a estudiar se llama Israel en el gran horno de la guerra de Gog y Magog. El profeta Ezequiel profetizó hace casi 3000 años que en los últimos días, antes que la tribulación se diera,
que Rusia e Irán se iban a juntar con numerosas otras naciones, iban a lanzar una inmensa invasión contra la tierra de Israel desde el norte, pero en esos momentos Dios se va a manifestar sorpresiva y repentinamente para salvar a su nación de Israel y para demostrar su soberanía ante todas las naciones del mundo. Y este conflicto en Israel que comenzó en octubre 7 del 2023, ahorita lleva su 141 día esta guerra. No tiene fin a la vista y no la tendrá. Muchas naciones se han unido a ella y ahora es muy difícil que detengan esta guerra donde ya hay muchos actores involucrados. Pero lo especial de esta guerra es que está poniendo todas las condiciones para esta guerra escatológica de Gog y Magog. Esta guerra escatológica en verdad es muy importante en el cristianismo, porque es muy importante. Porque después de esta guerra, las escrituras nos dicen que se hará la paz y la seguridad, que va a ser falsa para Israel y que el anticristo aparecerá en el escenario mundial y la tribulación comenzará. Por eso todo escatólogo que conoce de las sagradas escrituras, todo cristiano que está estudiado en la escatología, está muy pendiente hacia Israel en estos momentos. Basta con que ustedes abran sus teléfonos y busquen las noticias de Israel para que ustedes se den cuenta ¿qué está pasando con Israel en estos momentos? Se viene esta temida invasión contra la tierra amada de Israel y todo el mundo estará celebrando esta invasión contra su tierra del Señor. Y pronto, cuando esta guerra se torne en una guerra que envuelva a todo el mundo, los mismos cristianos sufrirán la misma persecución. Viene persecución. El tiempo de libre culto está llegando a su fin. Y nos debemos de preparar, porque ahí es donde se va a ver quién es en verdad cristiano. Quién en verdad había aceptado a Jesucristo y nacido de nuevo. Vamos a ver el primer video para que ustedes puedan ver qué tan horrible está en esta guerra en Israel en estos momentos. En sus 141 días se va expandiendo y en estos momentos se están dando las condiciones perfectas para que suceda este gran conflicto de Gog y Magog. Vamos a poner el primer video. En el amanecer del siglo XXI, el mundo observa con asombro y temor un conflicto que parece haber sido extraído de las mismas páginas del Apocalipsis. Las tierras antiguas de Israel y la Franja de Gaza se han convertido en el escenario de una batalla apocalíptica que tiene al mundo entero en vilo. Hoy te adentramos en un terreno cargado de profecías y simbolismo bíblico, donde las líneas entre la realidad y la profecía se difuminan. En medio del estruendo de los combates y las sombras de la incertidumbre, nos preguntamos, ¿son estos los preludios de un capítulo apocalíptico? Dada la situación actual, en medio del crisol de tensiones y conflictos que agitan el Medio Oriente, emerge una antigua profecía que arroja una sombra inquietante sobre el presente y el futuro, la profecía de la guerra de Gog y Magog. Los capítulos 38 y 39 de Ezequiel revelan una visión sobrecogedora. Una colosal batalla se avecina en Israel. En los días finales,
En esta titánica confrontación, un pueblo conocido como Magog, bajo la dirección de un rey llamado Gog, se levantará contra los hijos de Israel congregados en los montes de esa tierra sagrada. La narrativa es impresionante, con la intervención divina en el horizonte, cuando Dios mismo promete salvar milagrosamente a su pueblo de las implacables huestes de Magog. El propósito es claro: que todas las naciones reconozcan la soberanía de Dios. Este relato de Ezequiel resuena en los corazones y mentes de aquellos que contemplan el futuro incierto. Considerar que Magog es una aterradora representación de una amenaza que se cierne sobre el norte de Israel en este preciso instante pone al grupo Hamás en el centro de la interpretación profética. Hamás es conocido por su participación en actos de violencia y terrorismo, incluyendo los recientes ataques con cohetes contra Israel y atentados contra civiles. El profeta Ezequiel describe una guerra teniendo lugar en los montes de Israel y señala que será una amenaza para los hijos de Israel que se hayan congregado en esas tierras. Sin embargo, antes de la segunda venida, los creyentes serán arrebatados o llevados al cielo, evento conocido como el rapto. Es por eso que la profecía de Ezequiel sobre la guerra en Israel es de suma importancia, ya que estaría desencadenando el inicio del Apocalipsis y el cumplimiento de numerosas profecías bíblicas subsecuentes. Ante estos hechos actuales, debemos permanecer atentos y estar preparados. La escalada de violencia en Israel podría ser el inicio de esta gran guerra, el comienzo de la era mesiánica y el fin de los tiempos, como lo indican las profecías bíblicas. Ezequiel capítulo 38. Entonces, como ustedes pueden mirar, mis amados hermanos en Cristo, esta gran guerra que está sucediendo en el Oriente Medio está preparando el escenario para esta guerra de Gog y Magog. Primero quiero aclarar algunos puntos de este pasaje escatológico. En primer lugar, Israel no era una nación cuando sucedieron las primeras dos guerras mundiales. Israel es el reloj profético de Dios para que las profecías de los últimos tiempos puedan darse hacia su cumplimiento definitivo. Israel necesita que estar en el mapa como nación, pero cuando se jugó la Primera Guerra Mundial, Israel no era una nación. Entonces las profecías de los últimos días no podían correr hacia su final definitivo. Durante la Segunda Guerra Mundial también Israel no existía como nación. Israel llegó a existir 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, en mayo 14 de 1948. Pero en estos momentos, cuando el mundo se ve envolvido en esta guerra en Oriente Próximo y se va expandiendo y haciendo más grande, y que los expertos temen que envuelva a todo el mundo en guerra, Israel ya es nación en el mapa. Y no nomás es nación en el mapa, pero está en el lado o en el campo opuesto de Rusia y de la República Islámica de Irán. Rusia e Israel nunca han tenido una guerra en su historia. Irán tampoco. Irán e Israel, adversarios antiguos desde tiempos de Abraham, nunca han tenido una guerra en su historia. Pero el escenario que tenemos hoy en Oriente Próximo pone a Rusia e Irán en el bando opósito de donde está la nación de Israel. Y esta guerra, que comenzó en octubre 7 del año 2023, fue desatada por Irán. Irán es el archienemigo de Israel. Pero ¿quién es Irán? Irán no es descendiente de Abraham. Irán no es un país árabe. Irán es los antiguos elamitas, Elam. Si leemos la historia de Abraham en el capítulo 14, en el capítulo 14 Abraham va a rescatar a su sobrino Lot, porque está en cautiverio. Y Abraham tiene que tumbar un rey para rescatar a Lot.
Pero si ustedes se fijan muy bien cuál rey tumbó a Abraham para rescatar a su sobrino Lot en ese capítulo, fue el rey de Elam. Y los elamitas hoy son los persas de Irán. Y desde ese momento que Abraham tumbó al rey de Elam, Israel y los elamitas se convirtieron en adversarios históricos. Pero aunque los pueblos se enfrentaron una vez en la historia, las naciones soberanas como estados nunca han tenido una guerra directa hasta este momento que todo va hacia ese cumplimiento y ese camino. Otros puntos que debemos de aclarar. Los requisitos para que esta profecía escatológica se pueda cumplir. Vamos a Ezequiel capítulo 38 versículo 8. Ezequiel capítulo 38 versículo 8. Y la palabra del Señor dice, de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel que siempre fueron una desolación. Mas fue sacada de las naciones y todos ellos moran confiadamente. Aquí Dios le está hablando a Rusia y Dios le dice a Rusia, de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. Entonces el versículo 8 nos deja entender que esta guerra escatológica no se puede dar hasta que los judíos sean recogidos de entre las naciones y restablecidos en su antigua patria. Eso ya sucedió. En mayo 14 de 1948, el pueblo judío fue sacado de entre las naciones. Fue llevado para atrás a su tierra natal y la nación de Israel fue restaurada. Entonces ese primer requisito de Ezequiel para que se pueda dar esta profecía ya se cumplió. Israel ya está en el mapa. Ezequiel profetizó que esta guerra se daría después que Israel volviera a estar como nación en el mapa mundial. El segundo requisito, vamos a Ezequiel capítulo 39, versículo 9. Ezequiel capítulo 39, versículo 9. Y aquí en el versículo 9 dice, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Entonces, esta guerra no se puede dar al inicio de la tribulación. El periodo de la tribulación son 7 años. Los últimos 7 años en la tierra antes que Cristo aparezca en su segunda venida en gloria y en poder con su amada iglesia para venir a reinar en la tierra. Entonces la tribulación es 7 años. Esta guerra no se puede dar al principio de la tribulación, porque al principio de la tribulación hay una paz mundial que pone el anticristo y su reino. Esta guerra no puede suceder a la mitad de la tribulación, porque si sucede a la mitad de la tribulación, entonces el pueblo judío no va a poder quemar las armas de guerra por 7 años, porque los últimos 3 años y medio de la tribulación van a estar huyendo a las montañas, porque el anticristo va a desatar una tremenda persecución contra ella. Esta guerra no se puede dar al final de la tribulación y no es Armagedón tampoco, ¿verdad? La guerra de Armagedón es otra guerra muy distinta y muy diferente. Porque si esta guerra fuera la guerra de Armagedón, entonces no habría lugar para que las armas de guerra se quemaran por 7 años, porque al final de los 7 años sucede Armagedón y después ese reino milenial de Cristo en la tierra. Y en el reino de Cristo en la tierra no va a haber necesidad de quemar armas de fuego para su combustible, porque Cristo va a proveer todo en su reino. La única conclusión que sacamos como iglesia de Cristo es que esta guerra escatológica se tiene que dar por lo menos 3 años y medio antes
que comience la tribulación. Así para que Israel tenga suficiente tiempo para quemar las armas de guerra dejadas por los adversarios por 7 años. Eso significa que Israel va a estar quemando las armas de guerra por los primeros 3 años y medio antes que comience la tribulación y los primeros 3 años y medio de la tribulación. Para que cuando el anticristo suba al templo a mitad de la tribulación, ellos ya hayan terminado de quemar esas armas de guerra y ya el anticristo los pueda esparcir o regar, ¿verdad? Porque eso es lo que va a suceder. El anticristo va a desatar una gran persecución contra Israel y ellos van a tener que correr a las montañas. Hay diversas películas que han sacado de los últimos días y hay muchos libros que han escrito también de los últimos días porque hay un orden cronológico que nosotros estamos siguiendo como escatólogos. Sabemos que el arrebatamiento no tiene ningún día ni hora porque el Señor no nos dio la fecha, el día ni la hora del arrebatamiento. Y el arrebatamiento no está ligado por ningún evento en específico. Pero la Biblia sí nos da un orden cronológico de profecías que se deben cumplir antes que el anticristo se pueda aparecer y la tribulación pueda comenzar. Y la guerra escatológica de Gog y Magog es la última guerra que se da en contra de Israel antes que el anticristo se levante con su paz y seguridad y comience la tribulación. Por eso en estos momentos todo escatólogo está con sus ojos en la guerra de Israel, porque fue Irán quien la desató y es Rusia que está protegiendo a Irán para que Estados Unidos e Israel no lo ataquen. Pero la guerra se sigue empeorando. E Israel está ahorita determinando que va a tener que atacar a Irán, va a tener que lanzarle la guerra a Irán a como dé lugar, porque en última instancia fue Irán quien desató esta guerra contra ella. Y Israel no puede nomás pelearse contra los grupos que controla Irán en el Medio Oriente. Necesita que ir y cortar la cabeza de la serpiente que es Irán, el país de Irán, el país persa. Ahora Irán no es descendencia de Abraham. Hay 57 naciones islámicas en el mundo, de las cuales 22 de ellas son árabes. Entonces 22 de las 57 naciones islámicas que hay en el mundo son descendientes de Abraham y son las naciones árabes. Si uno estudia la descendencia de las naciones en la Biblia, sabemos que Irán viene siendo Elam, el primer hijo que le nació a Sem, y Sem fue uno de los 3 hijos de Noé. Entonces Irán viene siendo una nación asiática que nomás adoptó la fe islámica. ¿Por qué Irán desató esta guerra contra Israel en octubre 7 del 2023? Porque ya se estaba firmando el pacto. ¿Cuál pacto? El pacto que dice en la Biblia, ya está en la escena. Y eso tiene que ser gran alarma para la iglesia de Cristo. Ya se estaba firmando el pacto. Las naciones árabes ya estaban firmando la paz con Israel, con los acuerdos de Abraham. Pero Irán no estaba contento. Irán sabía que si las naciones árabes firmaban la paz con Israel, entonces Irán se iba a quedar solo en contra de Israel. Entonces lo que hizo Irán es desatar esta tremenda guerra contra Israel para que las naciones árabes no se cambiaran de campo y las naciones árabes no se fueran al lado de Israel y Irán se quedara solo contra ella. Por eso se desató esta guerra. Ahora las películas que han sacado de los últimos días, una se llama Los Dejados Atrás. Ustedes la pueden mirar en YouTube. Y si ustedes ponen mucha atención a esa película Los Dejados Atrás, primero comienza con un reportero llamado Puck que está en los campos de Israel haciendo un reportaje. Y de repente se miran ejércitos descendiendo, invadiendo la tierra de Israel, ¿verdad? Enseñan a Rusia y a Irán lanzando una invasión contra Israel al principio de esa película Los Dejados Atrás. Y en medio de este conflicto escatológico, Dios no nomás salva a Israel, pero también recoge a su iglesia.
Ahora hay una segunda película también que hicieron recientemente. Se llama Revelaciones de los Últimos Días. Esta película comienza igual en la tierra de Israel. Y lo primerito que miran en esta película es Israel e Irán yéndose a la guerra y luego Rusia e Irán lanzándose sobre la tierra de Israel y luego Dios manifestándose y rescatando a la niña de sus ojos, de sus adversarios. Entonces, todas las películas que han hecho, las han hecho en este orden cronológico. Todos los libros de los últimos días que encuentran en el internet también enseñan el mismo orden cronológico, que Rusia e Irán van a atacar a Israel en un debido momento de los últimos días y que después de ese ataque, después que Dios salva a Israel de esos grandes poderes mundiales, luego vendrá el anticristo con su falsa paz y su reino, que durará 7 años en la tierra. Vamos a Ezequiel capítulo 38. Y dice el Señor, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec. Aquí el protagonista principal es Gog. Y nos dice que este protagonista Gog es de la tierra de Magog. Es príncipe soberano de las ciudades de Mesec y Tubal. Leyendo esto y sabiendo de la geografía política y todo ese asunto, los escatólogos concluyen que este Gog es Rusia. Porque aquí dice que Gog es príncipe soberano sobre Mesec. Mesec viene siendo la capital de Rusia. Entonces, si este Gog es príncipe sobre Mesec y Mesec es la capital de Rusia, entonces Gog debe de ser la nación de Rusia. Y así es como los escatólogos llegan a esa conclusión. Gog, príncipe soberano de Mesec. Y Tubal. Tubal es la segunda ciudad principal de Rusia. Y profetiza contra él y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, que es Rusia, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te lo vuelve a repetir. Y te quebrantaré, y te pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. El versículo 5 nos menciona el segundo protagonista más importante de esta profecía que se le va a unir a Rusia para lanzarse contra la tierra de Israel en estos últimos días. Y comenzando el versículo 5 nos dice Persia. El país de Persia se le va a unir a Rusia para lanzar esta temida invasión en contra de Israel. ¿Quién es Persia? ¿Quién es el pueblo persa? Es el pueblo de Irán, quien desató la guerra contra Israel en octubre 7 del año 2023. Y luego dice Cus, que es Etiopía, y Fud, que es Libia, con ellos. Todos ellos con escudo y yelmo. Comer, que es Alemania. Y en estos momentos Alemania se está ofreciendo a poner su ejército afuera de la frontera de Israel, que dice que es para parar que la guerra se haga más grande. Pero es un engaño, y nosotros sabemos que es un engaño de Alemania, porque aquí en la Escritura nos dice que Gomer, Alemania, también vendrá en contra de Israel cuando Rusia e Irán se le lancen contra ella. Y luego sigue diciendo el pasaje, y todas sus tropas, la casa de Togarma, que es Turquía, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Entonces los dos protagonistas principales en esta guerra es Gog, Rusia, príncipe de Mesec, que es su capital Moscú,
y Persia, que es la República Islámica de Irán. Y como les digo, Irán es quien desató esta guerra contra Israel en octubre 7 del año 2023. La guerra está a su día 141. Irán no se está enfrentando directamente en contra de Israel, pero ha enviado todos sus grupos que tienen el Oriente Medio para que se enfrenten en contra de Israel. Pero Israel ya se está cansando. Israel sabe quién desató esta guerra. Israel está determinando en estos momentos que ya no puede seguir peleándose contra estos grupos que la atacaron en octubre 7, que están financiados, armados y entrenados por Irán. Pero Israel ahorita está determinando que tiene que atacar a Irán directamente. El problema que si Israel lanza la guerra a Irán directamente, ahí el problema es que Rusia e Irán son como marido y mujer. ¿Por qué? ¿Por qué Rusia e Irán son como marido y mujer? Porque ahorita Rusia está en una gran guerra en Ucrania, luchando contra Estados Unidos y sus aliados. Y ahorita Irán se ha convertido en la fábrica de producción de Rusia para sus armas. Todas las armas que usa Rusia en la guerra, Rusia puede hacerlas en su propio territorio, pero la mano de obra es más costosa. Entonces Rusia está haciendo todo su armamento en territorio iraní y la mano de obra ahí es muy barata. Entonces ahorita Irán, tal como Rusia, son como marido y mujer, y Rusia e Irán dependen de sí mismos para su supervivencia. Y aquí el gran problema de esta guerra es que Israel ya se está cansando. Ya se está cansando. Aunque Israel e Irán no se han metido en una confrontación directa, para allá va esta guerra. Porque Israel dice, no me puedo quedar sentada. No puedo dejar que Irán se quede quieto ahí moviendo la guerra detrás de las sombras en contra de mí. Tengo que atacar a Irán. Tengo que lanzar la guerra, cortar la cabeza de la serpiente. Y hace una semana, hace 7 días, Israel lanzó el primer ataque contra Irán en esta guerra. Israel atacó los gasoductos de Irán dentro de su territorio, cortó el gas para millones de persas en varias provincias. Y los políticos, los expertos en la política dijeron que el nivel de impacto fue muy alto porque se trata de 2 gasoductos importantes que van de sur al norte. Y los analistas dijeron, nunca hemos visto algo así en escala y alcance contra una infraestructura energética de un país. Pero también dijeron los funcionarios de Estados Unidos que los ataques de Israel, los primeros ataques de Israel contra Irán, fueron un ataque simbólico para enviar una dura advertencia a Irán sobre el daño que Israel podría infligirle si estalla la guerra directa entre estos 2 países proféticos de las Sagradas Escrituras. Ahora aquí el problema es que si Israel e Irán se van a la guerra, Rusia se va a meter. Hace poco, como hace 2 semanas y media, Irán bombardeó una base americana en Jordania y mató a varios soldados estadounidenses. Hirió más de 40 soldados de Estados Unidos también. El presidente Joe Biden estaba determinado en atacar a Irán directamente. Hasta el Congreso estadounidense le estaba pidiendo a gritos que ya era suficiente y que tenían que atacar a Irán directamente. Los periódicos ya estaban anunciando de antemano en esa noche de que al amanecer el mundo iba a amanecer con Estados Unidos lanzándole la guerra a Irán. Pero ¿qué pasó en esa noche? Que China y Rusia le hablaron a Biden y le dijeron retrocede. No te vamos a dejar que toques territorio iraní. Y al amanecer no sucedió nada. Biden no lanzó ningún ataque. Los periódicos dijeron, se retrocedió, ¿verdad? Se arrepintió. No pudo. Porque China también está bien ligado con Irán. China recibe 90% de su petróleo de Irán. Irán es la fábrica de producción de armas para Rusia. Entonces este es el gran peligro para la nación de Israel en esta guerra. Esta guerra
va a determinar si Israel sobrevive como nación. Y nosotros como cristianos que tenemos las Sagradas Escrituras, sabemos que esta Israel ya no va a desaparecer. Esta Israel ya no va a ser destruida por ningún pueblo y ninguna nación. Esta Israel que está en el mapa mundial en este justo momento, va a ser la Israel que va a recibir al Señor al final de los 7 años en gloria y en poder. Esta es la Israel final. Y por eso en estos momentos, en estos momentos que la guerra está en su momento más intenso, en su momento clímax, en este momento todos los escatólogos y los cristianos están con sus ojos pegados a las noticias de Israel. La semana pasada, hace 7 días, cuando Israel lanzó el primer ataque contra Irán, Rusia circuló videos en su país de cómo iba a bombardear las ciudades de Israel. Entonces eso fue una gran advertencia hacia Israel, porque no es coincidencia que después que Israel hace el primer ataque directo contra Irán, Rusia comienza a circular videos en su internet de cómo bombardeaba a Tel Aviv, la ciudad más grande de Israel. Obviamente ese ataque no ha sucedido, pero es una advertencia de Rusia en contra de Israel diciéndole, hey, párale, ¿verdad? No cruces la línea porque no te voy a dejar que toques a Irán y salgas, ¿verdad? Sin ser dañada. Eso es lo que Rusia le está advirtiendo a Israel en estos momentos. Y también en estos momentos, todos los grupos palestinos se están alistando para el final de este mes. Todos van a ir a Rusia. Se van a reunir con el presidente ruso en Moscú. Los territorios palestinos están divididos. Cisjordania en el oriente y Gaza en el sur. Cisjordania está controlado por la autoridad palestina y Gaza por el grupo Hamas. El grupo Hamas y la autoridad palestina, que son 2 grupos que gobiernan a la gente palestina en esos territorios, nunca se han llevado. Pero por este momento tan especial, se están diciendo, unámonos, vayamos a Rusia, volemos a Rusia con el presidente ruso, que él nos va a ayudar y va a presionar a Israel para que retroceda. Ahorita Rusia se siente con su pecho en alto, como si venció a Estados Unidos en Ucrania. Porque aunque el presidente Joe Biden y su administración quisieran seguir financiando a Ucrania, el Congreso estadounidense ahorita le dijo al presidente Joe Biden que ya no le van a dar más dinero para que financie la guerra en Ucrania contra Rusia. Y ahorita Rusia está festejando porque ahorita Rusia ya está ganando terreno en esa guerra en contra de Ucrania, y los ucranianos ahorita están en una posición muy fea, ¿verdad? En el campo de batalla. Y ahorita Rusia está celebrando porque ahorita Rusia está diciendo, le ganamos a los estadounidenses, nosotros ganamos esta carrera de largo y ahora vamos a tumbar a Ucrania. Y ahora vamos a poder hacer nuestra voluntad en el Oriente Medio. Y ahorita el conflicto que está ahorita azotando el Oriente Medio es con Israel, que la atacaron en octubre 7. Y ahora Israel, nación tan pequeña, está librando una batalla en 7 diferentes frentes. Así es de poderoso el ejército de Israel. Pero ahorita estos grupos palestinos se están preparando para volar a Moscú, a Rusia, y Rusia se siente con el poder para implementar lo que él quiere ahí en el Medio Oriente. Vamos al versículo 7 de Ezequiel capítulo 38. Dice la palabra del Señor, prepárate. Apercíbete, le dice Dios a Rusia, y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Todos estos protagonistas que esta profecía menciona, Gog, que es Rusia, Persia, que es Irán, Togarma, que es Turquía, ya están unidos en el campo de batalla en Siria,
al norte de Israel. Ya están allí, listos para que cuando el Señor dé la orden. Ahorita la guerra está muy fuerte allá en Israel. Como les digo, naciones de lejos y de cerca se han unido a esta guerra. Esta guerra comenzó entre Israel y el grupo Hamás. Irán financió, entrenó y armó al grupo Hamás y le dijo al grupo Hamás: ataca a Israel y desata una guerra contra ella para que las naciones árabes no hagan la paz con Israel y no se cambien de bando. Y eso es justamente lo que sucedió. Pero cuando Israel comenzó a invadir territorio gazatí, es cuando los países islámicos del norte, como el Líbano, Siria, Irak, se unieron a la batalla contra Israel. Y luego el país en el sur islámico de Yemen también se unió a la batalla. Entonces ahorita Israel está peleando contra Líbano, Siria, Irak, Irán, Yemen y Gaza. Está peleando en muchos frentes en esta guerra. Vamos al versículo 8. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. ¿Y cuál es la tierra salvada de la espada? La tierra de Israel. Israel fue destruida en el año 70 por Roma y la nación quedó desaparecida por 1878 años. 1878 años duró la nación desaparecida. Pero luego en mayo 14 de 1948 la nación fue restablecida. Los judíos fueron sacados de entre las naciones y para atrás a su tierra natal. Y dice la palabra del Señor: recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacado de las naciones. Y todos ellos morarán confiadamente. Desde mayo 14 de 1948 hasta hoy en día, Israel ha morado confiadamente. Su ejército es tan fuerte, tan poderoso, que ha podido vencer todos los ataques que han lanzado en contra de ella en el siglo XX y en el siglo XXI, que es el cual vivimos. En el siglo XX, que fueron los 1900, los enemigos de Israel eran los países árabes. Fueron los que le lanzaron la guerra en el 48, en el 56, 67, 73. Le lanzaron la guerra a los países árabes. Pero ahorita en el siglo XXI, los países árabes ya no son enemigos de Israel. Ahora son socios. Ahora están en el mismo bando. Porque los países árabes ven una amenaza mayor, que es Irán. Irán ahorita se está levantando terriblemente en poderío militar, porque está siendo fortalecido por China y Rusia. Y los países árabes, medios hermanos de Israel, concluyeron que Israel era menos amenaza y que Irán es mayor amenaza para ellos. Y ahora en el siglo XXI, varias naciones árabes han firmado el pacto con Israel. Las demás querían firmar, no han firmado por esta guerra que se desató. Y ese era el objetivo de Irán, pararlas, que no firmaran más. Pero en esta guerra, las naciones árabes han concluido que tienen que firmar la paz con Israel. Porque han concluido que Irán es más peligroso que nunca antes. Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. Versículo 9. Subirás tú, le dice a Rusia y a todos sus aliados, y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Aquí la palabra del Señor nos dice: subirás tú y vendrás como tempestad. ¿Qué es una tempestad? Una tormenta. Ahora, no es coincidencia, nada de coincidencia, que la coalición que Rusia tiene en Siria, al norte de Israel, esa coalición está compuesta por Irán, Turquía y otros países islámicos chiitas que no son árabes. Esa coalición de Rusia en Siria le nombraron tormenta del norte. ¿Coincidencia o cumplimiento profético? Es cumplimiento de la profecía. Porque dice: subirás tú y vendrás como tempestad, que es una tormenta. Y ahorita la operación de Rusia en Oriente Medio se llama tormenta del norte. Vamos a seguir.
Versículo 10. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Aquí el profeta Ezequiel estaba teniendo una visión del futuro. En el pasado, en los tiempos de Ezequiel, toda ciudad tenía muros para protegerlas de invasión. Pero ahorita, como vemos hoy en día, ninguna ciudad está cubierta de muro, porque ya no es necesario. Entonces, aquí el pasaje es que Ezequiel está viendo una Israel moderna, una Israel futura, donde sus ciudades ya no están cubiertas con muros, ni cerrojos, ni puertas. Y eso es cierto en el día de hoy, porque las ciudades ya no tienen eso. Dice el versículo 12. El verdadero propósito del por qué Rusia se va a animar a apoyar a Irán para venir en contra de la tierra de Israel e intentar invadir el país hebreo, para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Entonces aquí nos dice que el objetivo verdadero de Rusia, el por qué Rusia se va a animar para apoyar a Irán y lanzarse en una gran invasión contra la tierra de Israel, es porque Israel tiene muchos despojos, mucho botín, muchos recursos. Y sí es cierto eso de la nación de Israel. Antes del 2019, Rusia era la potencia más grande con las reservas más grandes de gas natural. Rusia era el que vendía más gas natural en el mercado mundial. Pero en el 2019 Israel descubrió bajo sus aguas en el Mediterráneo las dos reservas de gas natural más grandes del mundo, que contenían más gas que el de Rusia. Y a partir del 2019 en adelante, Israel le quitó el lugar a Rusia y ahora Israel es el rey del gas natural. Israel ahora tiene las reservas más grandes de gas natural. Rusia perdió ese lugar y ahora es el país número 2 con el más gas natural del mundo. Entonces, por supuesto que Rusia va a estar mirando hacia Israel. Por supuesto que Rusia va a mirar un gran botín en Israel y va a decir, vamos. Te apoyo, Irán, te apoyo, países islámicos chiitas. Pero cuando todo el humo, ¿verdad?, se vaya de esta invasión, yo quiero ese gas que Israel tiene. Pero sabemos que esa invasión va a fracasar. Va a fracasar porque el Señor dice en su palabra que Él sorpresivamente se va a manifestar ante los ojos de todas las naciones del mundo, para públicamente salvar al pueblo de Israel. Y mis amados hermanos en Cristo, estamos tan cerca que esto se cumpla. Tan cerca. Ahorita la situación en esta guerra, que como les sigo repitiendo, va en sus 141 días. La guerra más larga en Israel. Israel está peleando contra muchos países. En el norte contra el Líbano, Siria, Irak. En el oriente Irán y Cisjordania, en el sur, Yemen y Gaza, están peleando en 7 diferentes frentes. Esa es la fuerza del ejército de Israel. Pero no va a poder Rusia, no va a poder. Ni Irán, ni cualquier país que vendrán, porque Dios se va a manifestar y va a salvar a Israel de esta temida invasión. Y estamos tan cerca de esta invasión. Ahorita el panorama no pinta bien. Ahorita los expertos, esos expertos que no creen en Cristo, esos expertos que les podemos llamar piedras, como dijo Jesús, las piedras hablarán si mi pueblo no habla. Las piedras van a alertar si mi pueblo no se para a alertar al mundo que pronto vengo. Y eso es lo que está sucediendo en estos días. El pueblo del Señor está adormecido como la Cenicienta. Y las piedras, que son los incrédulos, expertos,
son los que están advirtiendo en estos momentos del desastre que viene con esta guerra en Israel. Ahorita vamos a llegar a la conclusión de la invasión de Israel en contra de Gaza. Ahorita estamos entrando en el clímax de esta invasión que Israel lanzó contra Gaza para destruir al grupo Hamás. Ahorita Israel ya conquistó la mayoría de Gaza. Ya nomás le falta una ciudad para conquistar. Es la ciudad de Rafa. Toda la población palestina en estos momentos ha huido a la ciudad de Rafa, la última ciudad que Israel no ha tomado en el territorio palestino. Israel ahorita se está preparando para lanzar una invasión contra la ciudad de Rafa. Pero ahorita todas las naciones del mundo, si ustedes se meten a Google, a las noticias y le ponen noticias de Israel, ustedes claramente van a poder ver que todas las naciones del mundo ahorita le están gritando a Israel al aire libre que no pise un pie dentro de la ciudad de Rafa. Porque ahí está el pueblo palestino refugiándose, ya no tiene para dónde irse. Y si Israel comienza una gran invasión sobre la ciudad de Rafa, lo que va a suceder es una gran masacre del pueblo palestino. Y déjenme decirles, Rusia, Irán y China, quien apoyan al pueblo palestino, no se van a quedar con las manos cruzadas si Israel lanza esta invasión en contra de Rafa, la última ciudad que queda para conquistar en territorio gazatí. Está allí. Ustedes pueden leer de esto. La iglesia de Cristo tiene todas las herramientas para poder aprender dónde está el reloj profético en estos momentos. Pero vergonzosamente la iglesia está adormecida. Ya no le importa que el Señor venga. Nomás quiere acumular materialismo. Nomás está tan distraída con su vida diaria, rutinaria, que está desviada de lo que verdaderamente importa, la eternidad, irnos con Cristo en el arrebatamiento. Vamos al versículo 13. Dice, Saba y Dedán y los mercaderes de Tarsis. Saba es Yemen y Dedán y los mercaderes de Tarsis es España. Y todos sus príncipes te dirán, o le dirán a Rusia, o cuestionarán a Rusia y le dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? O sea, ¿estás lanzando esta invasión en contra de Israel para llevarte todo lo que Israel tiene? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro y para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Versículo 14. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog que Rusia. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Y antes de esta guerra Israel estaba habitando con seguridad, pero con seguridad en su ejército, con seguridad en la fuerza de sus soldados, en su armamento. Y sabemos, viéndolo pelear ahorita en esta guerra, el ejército de Israel es muy fuerte. Israel está confiada en su ejército, que su ejército va a vencer. Pero va a llegar un momento en esta guerra donde Israel va a quedar totalmente y absolutamente abrumada por sus enemigos. Y cuando ese momento suceda, Israel va a tener que mirar hacia arriba, al quien ha olvidado. Porque Israel ahorita se ha olvidado totalmente y absolutamente de Dios. El pueblo de Israel ahorita es el más pecador. El pueblo de Israel es el número 1 lugar de los homosexuales. Se han desviado de Dios y han puesto su confianza en su ejército. Pero todo eso cambiará. Mediante esta guerra escatológica de Gog y Magog va a comenzar a haber un resurgimiento espiritual en Israel. Y los primeros que van a nacer después de esta guerra, hablando espiritualmente, van a ser los 144,000, quien tienen que estar listos para cuando comience la tribulación, para comenzar a predicar el evangelio del reino, porque la iglesia ya no estará en ese momento. Antes que la tribulación comience, antes que el anticristo se pare en el púlpito, en las pantallas del mundo y diga paz y seguridad, la iglesia se irá de esta tierra, arrebatada con su Señor, nos reuniremos con Él en los aires y recibiremos nuestro galardón.
Vamos a seguir. Dice el versículo 15, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog y Rusia, en esta profecía delante de sus ojos. Déjenme aclararles algo y quiero que tomen esto muy en mente, ¿verdad? Si Israel lanza esta invasión sobre Rafa en estas semanas venideras, entonces todo el tablero, todo el mundo se va a agitar al máximo. Si ustedes están poniendo atención claramente, y si ustedes miran en YouTube, en TikTok, en Facebook, la mayoría de las poblaciones del mundo están en contra de Israel. Están apoyando a los terroristas de Hamas. Están apoyando a los palestinos. Entonces, si Israel invade a Rafa y el tablero se agita de tal punto que se desata una gran guerra que abarque todo el mundo, entonces ahí no nomás se van a querer destruir a Israel, pero ahí también van a querer atacar y hacer persecución con todos aquellos que apoyan a Israel, que es la iglesia de Cristo sobre esta tierra. Por eso en estos momentos yo le advierto a todos mis hermanos en todas las iglesias que voy a predicar, prepárense. Porque si esta guerra se sigue empeorando, quienes van a sufrir persecución es la iglesia de Cristo. No nomás los judíos, pero la iglesia de Cristo en cualquier rincón de este planeta. Ahorita apenas hicieron un tiroteo en la primera iglesia cristiana. Un simpatizante de Palestina entró a una iglesia cristiana y comenzó a disparar. Pero eso nomás es un retrato pequeño a lo que va a suceder si esta guerra sigue sin fin y sigue empeorándose. La pandemia escalofriante y esta guerra sin precedente en Israel, que parece que fue sacada directamente de las páginas apocalípticas de la Biblia, era la oportunidad dorada para que la iglesia tuviera un gran despertar. Pero al contrario, lo que estamos viendo con nuestra iglesia a nivel mundial es un enfriamiento. Un enfriamiento pero escalofriante. Una apostasía que rebasa todos los récords. Una iglesia ni fría ni caliente, pero una iglesia tibia. Pero así nos los dijo el Señor. El Señor nos dijo que la última iglesia que iba a estar sobre la tierra en estos últimos días iba a ser una iglesia tibia, ni fría ni caliente. El Señor la iba a vomitar de su boca. Si ustedes van al libro de Apocalipsis y van al capítulo 3, versículo 14, vayan ahí a esa escritura por favor. Ahí vemos la última iglesia. Es la iglesia de la Odisea, es la iglesia de los últimos días. Es la iglesia presente en este momento, la iglesia tibia que le da asco a nuestro Señor Jesucristo. El versículo 14 del capítulo 3 nos dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, y el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Estos títulos enfatizan la fidelidad y la soberanía y el poder del Señor, para llevar todas las cosas a su debido cumplimiento. Vamos a leer el 15 al 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá que fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Jesucristo declara que la iglesia de los últimos días sería terriblemente tibia. Jesús no quería tener nada que ver con estos cristianos tibios. Él los escupiría. Esta horrible iglesia tibia de los últimos días afirma ser rica, bendecida y autosuficiente. Y quizás es verdad en lo material,
Pero espiritualmente esta iglesia de los últimos días se encuentra en una condición miserable, dolorosa, y lo peor de todo es que no puede ver su necesidad. Esta es una iglesia llena de hipócritas que se engañan a sí mismos. Le pregunto a usted, ¿cómo está con Cristo usted en estos momentos? ¿Se está santificando? ¿Ya está preparado para la venida de Cristo? ¿O todavía está jugando con las cosas del Señor y son como esas vírgenes insensatas que ni tienen aceite en su lámpara y no la tendrán? Porque Cristo viene pronto, inminentemente. Si no se arrepienten en este día, si no comienzan a santificarse, se van a quedar como esas vírgenes insensatas. Y se van a quedar con un dolor tremendo que nada va a poder curar. Vamos al versículo 17 de Ezequiel capítulo 38. Y vamos a poner el segundo video. Estamos viendo la guerra de Ezequiel 38 en Israel. ¿Qué significa para el fin? ¿Qué pasa en este país ahora? Vemos guerra en el norte, estamos en el sur. Irán despierta. Estoy en Galilea ahora y hablaremos de todo, porque no solo es histórico y profético, sino también relevante para nuestro tiempo. Ezequiel 38 menciona coalición liderada por Gog y Magog contra Israel en gran confrontación. Naciones como Persia, ahora Irán, y otras se unirán a esta alianza debido a los recientes eventos en el sur de Israel y la región circundante. Muchos ven esto como una señal, preludio al cumplimiento de la profecía. Cohetes vuelan sobre Israel y naciones toman partido. Acerca ejército al Medio Oriente. Putin visitó recientemente Emiratos Árabes y Arabia. China observa. Líderes occidentales observan y se preparan para una guerra a gran escala. Quizás las palabras en Ezequiel son más relevantes hoy. Acerquémonos con fe y discernimiento. Al correlacionar estos eventos con la profecía de Ezequiel, recordemos que no es un manual de instrucciones. Guía para entender el plan de Dios. Profecía de Ezequiel, en capítulos 38 y 39, describe guerra desde el norte, detalle crítico que lleva a examinar cambio geopolítico actual. Ezequiel 30:15 dice: vendrás desde tu lugar en el norte lejano, tú y muchas naciones contigo. Algunos interpretan esto como señalando alianzas contemporáneas que vemos formarse alrededor de Israel, especialmente en el norte. En el contexto actual, vemos la compleja interacción de poderes en el Medio Oriente, con Irán influyendo a través de grupos y los conflictos en Siria y Líbano, añadiendo capas al enigma profético. Para los nuevos en esta profecía, Ezequiel 38 es un guión del futuro. Habla de una coalición de naciones liderada por alguien llamado Gog, que tiene la intención de venir y atacar a Israel. Sabemos que esto no es solo una batalla física, sino una guerra espiritual, y el epicentro de esta guerra es Israel. Es como si las fuerzas del mundo convergieran en esta pequeña nación, pero el giro en la historia es la intervención divina. Pero el papel de Dios en esta profecía es muy claro. Él se posiciona con Israel no solo como protector, sino como demostrador de su poder y promesas. ¿Cuál es el clímax en esta historia divina? Las escrituras son claras sobre el resultado de esta profecía. En Ezequiel 38 se predice que caerás en las montañas de Israel, según dice: ¿ves montañas detrás de mí? Tú y tus tropas y las naciones contigo. Este pecado, garantía de victoria de Israel contra adversarios, testimonio de resistencia y respaldo divino en conflictos actuales y futuros. La profecía da esperanza a muchos de que Israel sobrevivirá y saldrá triunfante, un faro del cumplimiento de las promesas inquebrantables de Dios. El papel de Israel es crucial en la narrativa de los últimos tiempos para los cristianos. Es más que solo una nación.
Es el cumplimiento de una promesa bíblica, un faro de esperanza en un mundo que busca dirección. Por eso su apoyo, amigos, no solo es apreciado, es profético. Apoyar a Israel es apoyar un futuro de paz y justicia, como se predice en las Escrituras. En resumen, oremos por Oriente Medio, por la paz y la victoria sobre el mal a través de nuestras oraciones, unidos en oración. Esta es una guerra entre el bien y el mal, donde la bondad y la justicia triunfarán sin duda alguna. Suscríbete a mi canal de YouTube para estar al tanto de las últimas actualizaciones de la tierra. Vamos a leer los versículos 17 al 23 ya para terminar. Los versículos 17 al 23 son los últimos versículos, pero es el clímax de este conflicto de Ezequiel capítulo 38 y 39. Pongan mucha atención, Iglesia de Cristo, porque si esta guerra en Israel se vuelve una guerra directa entre Irán y Rusia, entonces lo profetizado en este pasaje se cumplirá. Y será un desastre para todo el mundo. Pero para los que están bien en Cristo, anímense, alégrense, porque nos vamos a las bodas del Cordero. Si se empeora este conflicto de tal manera que Irán y Rusia se ven involucrados directamente, no nomás Israel estaría sufriendo una guerra profética, no nomás sería un cumplimiento profético, pero también se desataría una gran persecución contra todos los cristianos. Entonces hoy más que nunca, si usted verdaderamente es cristiano, verdaderamente si usted sabe que se está apartando para el Señor, prepárese, porque viene persecución. Este pasaje del versículo 17 al 23, nos habla cómo Dios va a intervenir directamente, sorpresivamente y repentinamente para salvar a su pueblo, cuando se lance esta invasión en contra de Israel, que se puede dar ya en estos próximos meses, si esta guerra de alguna forma u otra no se detiene. Vamos a leer. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog, Rusia, contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá un gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia. Y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosas lluvias, piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Ahora pongan atención de este escenario. Si esta guerra se empeora y se vuelve una guerra directa entre Irán y Rusia en contra de Israel, entonces esto sucederá. Ahorita estamos poniendo mucha atención si Israel ataca la última ciudad palestina, porque si lo hace va a ser un gran masacre de ese pueblo. Rusia, Irán y China no se van a quedar con sus manos cruzadas. Eso le va a abrir, posiblemente le va a abrir el camino para que ellos puedan lanzar una invasión en contra de Israel diciendo, sí, ¿quieres desaparecer al pueblo palestino del mapa? No te vamos a dejar. Acuérdense que Rusia e Irán ya tienen muchos soldados, un gran ejército al norte de Israel, listos para cuando Dios dé la luz verde. Entonces, por eso estamos poniendo mucha atención. Si Israel ataca esa última ciudad palestina, puede que se abra el camino para que Rusia e Irán puedan legítimamente, con el apoyo del mundo, invadir a la tierra de Israel. Pero aquí el Señor es muy claro. Imagínense, todos los noticieros del mundo van a estar cubriéndolo en vivo. Y van a decir los noticieros, Rusia, Irán, han anunciado su invasión.
en contra de Israel y se están preparando para invadirla. Y vamos a ver en las televisiones cómo el ejército ruso, el ejército iraní, turco, se posicionan afuera de las fronteras de Israel, y luego los noticieros van a decir, Rusia, Irán y sus aliados anuncian que ya están a punto de moverse para entrar a la tierra de Israel, y a punto de entrar en la tierra de Israel. Aquí nos dice estos versículos que Dios hará que suceda un gran temblor sobre la tierra. Todo hombre temblará ante la presencia del Señor. Dios se manifestará de una forma sobrenatural. Dicen los científicos que un terremoto mundial no puede pasar, pero aquí Dios lo va a hacer pasar. Después de ese temblor, dice que fuego, azufre, granizo, lluvias torrenciales van a caer del cielo sobre los ejércitos de Rusia, Irán, Turquía y todos aquellos países que vendrán contra ellos. Quedarán destruidos. Israel quedará a salva. Ahora, eso también es sorprendente porque el fuego, azufre, lluvias torrenciales y granizo, esos son 4 elementos que no pueden caer juntos a la misma vez. La lluvia deshace el fuego deshace el granizo, y de tal manera. Entonces, científicamente esos 4 elementos no pueden caer juntos. Es imposible para la ciencia, ¿verdad?, que esos 4 elementos caigan juntos, tal también como ese temblor donde todos los hombres de la tierra temblarán. Pero de esta forma Dios se va a manifestar, para que no quede duda en mente de las naciones del mundo que fue Él quien salvó a Israel de esta terrible invasión. Entonces, mis amados hermanos en Cristo, les animo hoy más que nunca que se preparen. Usen esos teléfonos para bien, para meterse en las noticias de Israel, para estar al tanto de lo que esté sucediendo. Y miren muy cuidadosamente, porque cuando oigan ustedes que Israel se va a la guerra con Irán, comienza todo lo bueno para la iglesia de Cristo. Porque sabemos que después de esta guerra, las naciones van a firmar el pacto rápidamente, que ya está en escena el pacto. Mañana el tema se tratará de eso, el falso Mesías y la paz venidera. Ya está el pacto, ya varias naciones lo han firmado, pero después de esta guerra van a suceder esas firmas muy rápido para que el pacto se complete, el anticristo pueda salir a la luz a confirmarlo y la tribulación pueda comenzar. Entonces estamos a rojo vivo de la profecía bíblica. Hoy en estos momentos están más despiertos que nunca. Les digo algo, mis hermanos en Cristo, el nuevo orden mundial no va a dar paso atrás. De esta guerra para adelante van directamente al establecimiento, a lo que nosotros le llamamos el gobierno del anticristo y la gran tribulación. Pero ellos no le llaman eso. Ellos le llaman la Agenda 2030. Y eso es lo que ellos quieren cumplir para el 2030. Un gobierno mundial con el anticristo a la cabeza. Y con todo lo que está pasando, se mira que le van a pegar al año, a su Agenda 2030. Busquen, tienen internet, tienen teléfonos bien inteligentes. Busquen la Agenda 2030. ¿Cómo es su objetivo? Que para ese momento establezcan un gobierno mundial, pero será un gobierno mundial dirigido por el mismo Satanás. Pero nosotros, los que nos estamos guardando en Cristo, nos iremos en las bodas del Cordero. Todo cristiano tibio, todo cristiano de nombre se quedará atrás, lamentablemente. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y los dejo con esta escritura para aquellos que no están bien con Cristo, para aquellos que nomás son cristianos de nombre. Ustedes conocen a quienes les estoy hablando, porque ustedes conocen sus vidas y el Señor las conoce. Dice el Señor: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no sea descubierta la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias en esta hora tardía. Vamos a hacer una oración para terminar este tiempo. Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, te agradecemos eternamente por este momento, Señor.
Este momento de inmensa advertencia para tu pueblo amado, Señor. Ya es tiempo, Señor, que se despierte tu pueblo. Ya es tiempo que tu pueblo deje de decir, mi Señor tarda en venir. Porque tú no tardas, Señor. Tu venida es inminente, está a la vuelta, Señor. El clamor de tu venida ya se oye por todos los rincones de esta tierra, Señor. Ten misericordia de tu iglesia que está dormida, Señor. Ten misericordia, Señor, de aquellos que son cristianos de nombre, blasfeman tu nombre y pisotean tu sangre, Señor. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que nos encuentres dignos, Señor, a nosotros los que nos hemos negado a la carne, al mundo, a las tentaciones, Señor. Que nos encuentres dignos, Señor, para poder irnos en el arrebatamiento de la iglesia y reunirnos contigo en los aires, Señor. Maranata, Señor Jesucristo, Maranata. Qué bendición, qué alegría serás verte cara a cara, Señor, en ese día del arrebatamiento. Que tú vengas y nos evalúes y nos recompenses por nuestro servicio, Señor Jesucristo, y tener una eternidad contigo en el cielo, Señor. Ayúdanos, Señor, te necesitamos hoy más que nunca en estos tiempos difíciles y peligrosos. Que no neguemos nuestra fe por ninguna manera, Señor, ante esta persecución terrible que se avecina, porque no nomás va a ser en contra de Israel, pero también contra aquellos que la apoyan, que somos nosotros los cristianos. Bendice a esta iglesia Osana, bendice al pastor, Señor Jesucristo, y te pido en el nombre de Cristo Jesús que traiga, Señor, una sanación completa en el cuerpo de la pastora, Señor Jesucristo, tu sierva fiel, Señor, que tú has llamado para tu servicio, Señor. Sánala completamente.